Muy bien, mis amores. El día de hoy vamos a trabajar el cuento, pero antes de iniciar nuestro tema, les quiero recordar que el cuento es una narración breve, oral o escrita en la cual se narra una historia de ficción con un reducido número de personajes. Bien, mis amores, a continuación vamos a tener dos tipos de cuentos. Unos son los populares y los otros son los literarios. Los cuentos populares son aquellos que se transmiten de forma oral, que los transmiten los abuelos, los tíos, personas que quieran transmitir un cuento. Ejemplo de estos cuentos, el Moán, la Patasola y la Llorona. A estos cuentos no se les conoce el autor. Tenemos el otro tipo de cuento que es el literario. Este cuento literario se transmite de forma escrita. Su autor sí es conocido. Y ejemplos de estos cuentos tenemos La Caperucita Roja, Rapunzel, Blancanieves, Los Siete Enanitos, La Bella y la Bestia, cuentos que tienen su propio autor. Muy bien, amores. A continuación, en este video explicativo, nos dice claramente que es un cuento popular y que es un cuento literario. Aquí está el link para verlo pues por YouTube. Y en el cuaderno vamos a escribir la fecha de hoy, mayo 7, tipos de cuentos. Y acá vamos a escribir el cuento popular, que es el que les estaba explicando, que se transmite de forma oral. Y el cuento literario, este se transmite de forma escrita. Bien, mis amores, a continuación vamos a realizar un juego que se llama Memograma. En este juego, mis corazones, vamos a buscar las preguntas junto con sus respuestas. Tenemos 12 cartas. De las 12 cartas, cada niño va a abrir una. Por ejemplo, yo voy a abrir esta. Ejemplos de cuentos populares. Tengo que buscar en dónde están los ejemplos de esos cuentos populares. Si yo voy a colocar esta, ¿será que versiones y variaciones son ejemplos de cuentos populares? No. Entonces, cierro la carta. Vamos a darle muy bien esta. A ver, miramos. El Moán, la Pata Sola y la Llorona. Estos son cuentos populares. Vamos con la carta número 2. El cuento popular se presenta de diferentes. Aquí, versiones y variaciones. Muy bien. Vamos con la carta número 3. En la carta número 3 nos dice que es de forma oral. ¿Qué se transmite de forma oral? ¿Un cuento popular o un cuento literario? Un cuento popular. Entonces vamos a buscar en dónde está el cuento popular en alguna de estas cartas. Miremos si está acá. Sí, señor. El cuento popular se transmite de forma oral. Continuamos con esta, creado y transmitido mediante la escritura. ¿Cuál es el cuento que se transmite mediante la escritura? Si el popular es de forma oral, entonces es el literario que es transmitido por medio de la escritura. Miremos en qué carta puede estar. De pronto puede estar en esta. No, el autor del cuento literario no, en esta no es. Puede ser de pronto en esta. Caperucita Roja, Rapunzel. No, puede ser en esta. Conocido, no es en esta. Ejemplos de cuentos literarios. No, puede ser en esta. Sí, el cuento literario es creado y transmitido mediante la escritura. Muy bien, mis amores. Vamos con otra carta. Vamos con esta. Oh, el autor del cuento literario es. ¿Este se conoce o no se conoce? Recuerde que en el popular no se conoce el autor, pero en el literario, el autor del cuento literario es conocido. Y nos faltan estas dos. Aquí decimos que ejemplos de los cuentos literarios. Tenemos Caperucita Roja y Rapunzel. Muy bien, mis amores. Como ya tenemos claro cuáles son los tipos de cuentos, vamos a realizar la siguiente actividad en el libro. Dice que colorea los personajes principales, describe las ideas principales del cuento. ¿Qué personajes vemos allí? Caperucita Roja, el cazador, el lobo disfrazado ya de la abuelita, la mamá y la casa de la Caperucita Roja. Los coloreo y voy a escribir las ideas principales de este hermoso y lindo cuento, que es un cuento
¿Popular o literario? Literario, muy bien, es un cuento literario. Seguido a ese, mis amores, vamos a leer este hermoso cuento que se llama El árbol mágico, en donde nos cuenta allí una historia de este niño y nos hace ir un poco más allá. Es un cuento muy precioso. Entonces, en este cuento vamos a responder estas dos preguntas en esta página. Y la primera es: identifica el inicio, el nudo y el desenlace del cuento que leíste. Hace mucho tiempo es el inicio. Vamos a buscar el nudo. ¿Cuál es el conflicto que se presenta allí? Y el desenlace, que es: el niño puede llevar a todos sus amigos a aquel árbol y tener la mejor fiesta del mundo. Eso se dice siempre que por favor y gracias son las palabras mágicas. Aquí tenemos el desenlace. B. ¿Cuáles fueron las palabras mágicas que dijo el niño para que se abran las puertas? Las acabé de mencionar. Las palabras mágicas que mencionó este niño bonito es por favor y gracias. Aquí escribimos por favor y gracias. Continuamos. Identifica los personajes del cuento: el niño, los árboles y allí hay más personajes. Cuando ustedes tengan resuelto, mis amores, estas páginas, que es la 103, 104 y 105, me la hacen llegar a mi WhatsApp 301-274-7180. Mis amores, deseándoles una feliz y grandiosa tarde.